Hoy vamos a ver el contenido de derivada, es un contenido muy algebraico. Sí, a mí me gusta mucho la parte de derivada porque es muy práctico. Si les gusta el álgebra o si les gusta la trigonometría, les va a gustar derivada, eso está seguro. Y si no les gusta, bueno, más vale que les guste porque van a ingresar a una facultad de ingeniería, ¿verdad? Una facultad de lectura para no saber todo este quilombo. Aparte que nos conviene saber de derivadas porque también así nos va a servir para los ejercicios integrales, ¿verdad? Si no sabemos integrar y sabemos derivar, pasamos igual. Pero igual integrar es muy sencillo, todo lo que damos acá por lo menos es sencillo todavía, ¿verdad? Seguramente están ustedes muy en un ambiente muy tenso ya ahora en estos días, así que tranquilos chicos. Todos pasamos por lo mismo que ustedes. Sepan de que si ustedes son conscientes de que están dando el máximo esfuerzo posible cada uno, eso es lo que cuenta. Ahora, si yo a esta altura me estoy dando cuenta que puedo dar más, ¿y qué carajo estoy esperando para dar ese algo más? ¿Verdad? Entonces, traten de dormir relativamente bien. Ahora yo no les puedo decir duerman bien porque probablemente duermen tarde y se levantan temprano, ¿verdad? Bueno, mucha fuerza. Y sobre todo, si no pueden dormir bien, por lo menos aliméntense bien. Eso es lo más importante. Y para quienes viven solos porque son de otro lado, bueno, más fuerza todavía porque nos pega vivir solo en esta época donde hay mucho estrés, ¿verdad? Yo pasé por eso y muchos pasamos por lo mismo, así que entendemos, ¿verdad? Y si es que le invitan a sus compañeros que viven solos a estudiar con ustedes, bueno, alimentenle bien por favor a sus compañeros porque ahí solo, medio sola, a veces apena comer, ¿verdad? Pasa bastante eso, ¿verdad? Así que después de alguna otra forma a ustedes que son buenos compañeros se les va a recompensar, eso estoy bastante seguro. Y bueno, vamos a empezar. La parte de derivadas, lo que yo me acuerdo o de lo que a mí me sirve siempre cuando hablo de geometría analítica, y voy a saltar un poquitito a todo este contenido, es hablar de la interpretación geométrica, porque la derivada, según esa definición geométrica, dice que es la pendiente de una recta tangente a una curva dada en un punto dado. Entonces, antes de irnos a esa parte, primero vamos a entender qué es lo que es la derivada. Si tenemos una función f y esa función f está definida en un intervalo abierto, vamos a suponer que el intervalo abierto sea, qué sé yo, abierto mn, y dice que ese intervalo abierto mn está definido por esta letra mayúscula, sabiendo de que este número a es un elemento de ese intervalo, es decir, el punto A o el valor de A está entre el punto M y el punto N. ¿Se entiende eso? Ahora ya dieron una parte de funciones, así que ya van a saber, o ya saben, mejor dicho, a qué se refiere con intervalo o a qué se refiere con función definida. O no se entiende qué significa función definida. ¿Qué es una función definida en un intervalo? ¿Qué significa eso en otras palabras? ¿Alguna idea, algo vago por lo menos? ¿Qué significa que una función esté definida en un intervalo? El sábado no dieron continuidad, ¿verdad? El sábado dieron, ¿verdad? Decía una parte, yo no me acuerdo bien, no soy un erudito. Decía que si una función está definida en un intervalo es porque esa función es continua en ese intervalo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Bueno, y si la función es continua en ese intervalo, es porque, o sea, ¿por qué pasa eso? Porque el dominio de la función o todos los puntos de ese intervalo son puntos de su dominio. Eso sería el término función definida en un intervalo. Que si tenemos, por ejemplo, esta función que está definida en el intervalo m hasta n,
Bueno, si la función está definida en ese intervalo de m a n, es porque la función es continua entre m y n. Y si es la función continua de m y n, es porque cada punto entre m y n forma parte del dominio de la función. Todos los puntos que se encuentren entre el punto m y el punto m son puntos del dominio de esa función. ¿Se entiende eso? Por eso la función es continua. Entonces, si la función es continua en ese intervalo, en otras palabras, la función está definida en ese intervalo. Son palabras sinónimas. Bueno, la derivada de la función en un punto a que pertenece a ese intervalo se expresa como f' de a. ¿Y cuál es su valor? El valor de la derivada es llevar al límite un cociente, en el cual el cociente es en el numerador es la diferencia entre la función evaluada en x en un punto cualquiera y la función evaluada en el punto a sobre, dice, la diferencia entre la variable independiente y el punto donde queremos evaluar. Ahora, f' de a va a tener este valor cuando, o sea, si yo quiero hallar la derivada de la función, aplico este concepto, hallo el límite y ese valor del límite es la derivada. Pero ¿cuándo va a ser la derivada igual a esto que hallo en el límite? Si es que dice existe el límite y es finito, porque ustedes resolvieron el ejercicio del límite en el cual analizaban una expresión algebraica o expresión trigonométrica, lo que sea, y a veces les salía que al resolver el límite sale 3. Si sale el número 3, ¿qué significa eso? Que la función tiene el límite en el punto x igual, o sea, cuando x tiende a porque salió un valor finito, salió un valor finito 3. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, analizamos por izquierda, por derecha, también tendía al valor de 3, entonces la función tiene un límite en x igual a y su límite es 3. Ahora, ¿qué pasaba si hallábamos el límite de una expresión y analizamos por izquierda salía menos 3, analizamos por derecha sale menos 2? ¿Qué pasa en ese caso? Si por izquierda nos sale el límite, sale un valor finito, menos 3 sale, y por derecha sale un valor finito, menos 2. ¿Qué está pasando ahí? No hay límite, no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales tienen que tender a un mismo punto para que podamos decir que la función o la expresión algebraica tiene un límite en x igual a a. ¿Se entiende eso? Se tiene que tender a un mismo valor. Bueno, lo que hacemos entonces, que si resolvemos este cociente y hallamos el límite de este cociente y ese valor es un valor finito, es decir, existe el límite y aparte de que exista tiene que ser finito, entonces ese valor que hallamos es la derivada de la función en ese punto a. Es decir, es un valor numérico. ¿Se entiende eso? Hasta el momento es un valor numérico porque esta es la derivada de una función. Luego en la última parte vamos a hablar de función derivada. Esa es otra cosa. Bueno, entonces, si la derivada de f en el punto a existe, se dice que la función es derivable en el punto a. O sea, yo agarro, tengo una función cualquiera, quiero hallar la derivada de esa función en un punto dado. Vamos a hacer este ejemplo ya luego, justamente, tenemos una función muy sencilla, f de x igual a x más 2. Queremos hallar la derivada de la función cuando a es igual a 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso aplicando este concepto? Llevamos al límite, ¿verdad? Límite de x cuando tiende a... acá tiene que decir a, no sé por qué puse 0, así que van a tener que poner una colita en x tiende a negativo. Cuando x tiende a, en este caso, como a es igual a 2, o queremos saber en a igual a 2, tiene que ser x cuando tiende a 2. Hasta ahí me sigue. Límite de x cuando tiende a, pero a es igual a 2. Bueno, ¿de quién dice? De f de x menos f de a. Ahora, antes de hallar el límite, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar nosotros f de a. ¿Cuánto sería f de a? F de a sabemos que va a ser a
más 2. ¿Por qué? Porque o sea, lo que hicimos fue, en vez de x, en todos los lugares donde aparecía la x, reemplazamos por el valor de a. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces de acá podemos saber nosotros de que f de a, siendo que a es 2, ¿cuánto es f de 2? 4. Todos estamos de acuerdo con que va a ser 4. 2 más 2, 4. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos ese valor de f de a. Podemos hallar el límite de x cuando tiende a 2. ¿Está bien, Pacho? ¿Sí? Cuando tiende a de f de x menos f de a sobre x menos 1. ¿Se entiende lo que está pasando, chicos? Sí. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Ahora Eso. vamos a revisar algo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuándo va a salir el límite? ¿Se puede calcular con esa expresión? ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí. F de x, porque x más 2. Sí, f de x menos 2, f de x más 2. ¿Cómo se entiende? 4 más. Bueno, F de 2 y f de x. ¿qué hacemos? Ya expresamos la condición y ahora vamos a aplicar lo mismo. Sería límite de x cuando tiende a 2, porque a es 2, de f de x. Dice, ¿cuánto es f de x? F de x es x más 2. X más 2 menos f de a. ¿Y f de a cuánto es? 4. 4 sobre x menos 2. ¿Me estás siguiendo ahí? Sí. Bueno, ¿cuánto sale esto? Sale x menos 2 sobre, bueno, nos enseñaron, ¿verdad?, que siempre tenemos que poner todavía el límite a menos que ya lo reemplacemos por su valor. Acá nos queda x menos 2 sobre x menos 2 también. Se elimina esta expresión con esta que está acá. ¿Y cuánto queda entonces esto? Queda 1. Queda una constante. ¿Y el límite de una constante cuánto es? ¿Cuánto es el límite de una constante? No la derivada. La constante, el mismo número. Entonces, acá tenemos de que el valor que salió, el límite, es el valor de 1. Existe y además es finito. Entonces, ¿qué pasa? Con ese valor que existe y que es finito, ese es el valor de la derivada en el punto A. Es decir, f' de 2 es igual a 1 entonces. ¿Se entiende eso? Por eso fue lo que estuvimos hallando nosotros. Estuvimos hallando la derivada de la función en a igual a 2. ¿Se entiende cómo aplicar esta fórmula que está acá? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Tenemos una función que es derivable en un intervalo, va a ser derivable, dice, en cada punto de ese intervalo. Vamos a ver los distintos tipos de intervalos que ya sabemos de la parte de funciones. Un intervalo cerrado, semiabierto o semicerrado también se le llama. También a eso se le llama semiabierto o semicerrado. Ahora, si que tenemos un intervalo cerrado, si queremos saber si la función es derivable en este intervalo cerrado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hallar el límite de este cociente en el punto A, que es uno de los extremos, pero en el punto A por la derecha de A. ¿Por qué no analizamos por la izquierda? ¿Por qué no hallamos el límite por la izquierda? Porque A, si le evaluamos a la expresión en A a la izquierda, ese valor de A a la izquierda ya no se encuentra en este intervalo. ¿Se entiende eso? Sí. Los valores que se encuentran en este intervalo son el punto en sí para A, además los que sean los valores de A para la derecha, y para B los valores de B para la izquierda. ¿Se entiende eso ahora? B a la derecha ya no forma parte del intervalo, A a la izquierda tampoco. Entonces, por eso, para que podamos saber si una función es derivable en un intervalo, tenemos que hallar el límite de los extremos. El extremo A por la derecha, el extremo B por la izquierda. ¿Se entiende eso, verdad? Eso es todo. ¿Qué pasa si analizamos un intervalo semiabierto? Si es que es cerrado en B,
tenemos que hallar solamente el límite cuando x tiende a b por la izquierda de b. Si tenemos un intervalo cerrado en A, solamente hallamos el límite por la derecha de A cuando x tiende a A, justamente de la expresión otra vez. ¿Se entiende eso? Para B ya no analizamos. ¿Por qué para A en este caso no analizamos y por qué para B en este caso no analizamos? Porque el intervalo no le contiene a A en el primer caso y no le contiene a B en el segundo caso. ¿Se entiende? Por eso ya no hace falta analizar. Lo mismo si tenemos un intervalo semiabierto de esta forma, ¿no? Desde menos infinito hasta B cerrado, analizamos solamente qué pasa antes de B, y desde A cerrado hasta infinito positivo analizamos solamente qué pasa después de A, es decir, A la derecha. Forma de denotarle a una derivada, f' de A, derivada de la función con respecto a x cuando x tiende a A, derivada de la función en el punto A, derivada de y con respecto a x cuando x tiende a A, etc. El más utilizado sería este que está acá o este que está acá, cualquiera de los dos. Estos son los más utilizados para expresarle a la derivada de la función. Ahora, ¿qué es un cociente incremental? El cociente incremental es formado por dos diferencias. En el denominador de esa fracción, de ese cociente, está la diferencia entre el término independiente y el valor al cual está tendiendo la función para poder saber la derivada, ¿verdad? Entonces, x menos a, que es delta x, se denomina incremento de la variable x, y la diferencia f de x menos f de a se le llama o se le conoce como incremento de la función, relativa también al punto a. Entonces, si nosotros agarramos y dividimos delta y sobre delta x, nos queda esta expresión. ¿Y qué era esta expresión? Llevada, todavía no sabemos eso. Esta expresión llevada al límite, ¿qué era? ¿A qué era igual este cociente si este cociente le llevamos al límite cuando x está muy cercano a A? Es la derivada. Así, estas mismas expresiones. Todo esto que está acá es esto que está acá también. Entonces, si le llevamos al límite, a esta expresión, estamos teniendo la derivada de la función en el punto. Entonces, al reemplazar, como delta i es igual a f de x menos f de a, pero ¿qué pasa? En vez de x, ¿qué podemos poner? En vez de x acá, podemos despejar la x y decirle que es a más delta x. ¿Se ve eso? Lo estamos sumando nada más. Entonces, en vez de poner f de x, ponemos f de a más delta x menos f de a sobre x menos a. Pero x menos a, ¿qué es? Es justamente delta x. Luego, esta es otra forma de expresarle a la derivada de una función. Si utilizamos esta forma con esta misma función, nos tiene que salir también uno sí o sí. No importa si aplicamos esta primera forma para hallar la derivada de la función en el punto, o si aplicamos esta forma de cociente incremental, igual tiene que salir el mismo valor en la derivada. Pueden hacer la prueba si quieren, pero tendría que salir exactamente lo mismo. Bueno, a ver qué. Ahí terminamos con esta parte de cociente incremental. En los ejemplos nos pedía ya la derivada de las funciones, ¿verdad? Ahora, ya hallamos la derivada de esta función por la primera forma, no analizamos más para la segunda forma, pero vuelvo a repetir, tendría que salir lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la segunda función, que es el valor absoluto de x? Bueno, si nosotros tenemos un valor absoluto, ¿qué hacemos? Normalmente lo que se hace es expresarle a esa función en dos partes, ¿verdad? ¿Cómo en dos partes? Que va a tomar el valor de x siempre que nosotros agarremos valores que sean mayores o iguales a 0, y se va a comportar de esta manera si agarramos x que sean menores que 0. Eso es lo que va a pasar, o sea, eso es lo que está pasando. Así nosotros podemos separar una función. Entonces, si nosotros queremos llevar al límite para saber si es que esta función es derivable o no, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos en x igual a 0, como dice en esta parte, ¿verdad? Entonces, llevamos límite de x cuando tiende a 0 por la derecha, por ejemplo. ¿Cuál de las dos partes de la función agarraríamos cuando queremos analizarle
cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, de x, entonces sería, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuánto quedaría esto? No es x solamente, tenemos que aplicar toda esta expresión. Sería f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Entonces sería acá, límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de f de x, que va a ser x menos 0 sobre x menos 0. ¿Cuánto me va a quedar esto? 1 me va a quedar. ¿Se entiende? Porque x sobre x va a ser 1. No hace falta ni siquiera que reemplacemos. Ahora, salió 1 cuando x tiende a 0 por la derecha. Vamos a hacer exactamente lo mismo cuando x tiende a 0 por la izquierda. Sería f de x nuevamente menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Cuánto es acá f de x? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, tenemos que agarrar esta parte, que es menos x. Menos x menos 0 va a ser menos x nomás otra vez, y abajo queda x sobre menos 0, que es x nomás otra vez. ¿Cuánto queda esto? Queda menos 1, ¿verdad? Porque menos x sobre x va a quedar menos 1. ¿Qué pasó ahí? Cuando le analizamos a x por la derecha, cuando llevamos al límite en 0 por la derecha, el resultado del límite fue un valor finito. Salió 1, finito y existe, ¿verdad? Pero cuando analizamos cuando tiende a 0 por la izquierda, salió también un valor finito, pero no salió lo mismo entre los límites laterales. ¿Y qué pasaba cuando los límites laterales no tendían al mismo valor? ¿Qué podríamos decir ahí? Perfecto. Entonces, no existe el límite. Y si el límite no existe, ¿qué tenemos que decir sobre la derivada de la función en ese punto? Si el límite no existe en ese punto en el que estamos analizando, en x igual a 0, ¿qué podemos decir sobre la función? Que no es derivable, porque justamente eso es lo que tenemos acá. Para que una función sea derivable, para que una función tenga una derivada, entonces tiene que existir el límite y tiene que ser finito. Existen los límites laterales, tienen valores finitos, pero no tienen el mismo valor. Entonces vamos a decir de que como no existe el límite, f de x no es derivable en x igual a 0. Solamente en x igual a 0 no es derivable. No es que la función valor absoluto, valor de x, o sea, valor absoluto de x ya no es derivable en todos los puntos de su dominio. No. Particularmente en x igual a 0 no es derivable la función. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí. Bueno, entonces van a haber casos en las que, y tengo una pregunta, si ustedes le miran a esta función x más 2, le miran y me pueden decir al mirar nomás si la función es continua o no. O sea, ¿pueden ustedes identificar eso? ¿Qué dicen ustedes? La función x más 2 ¿es una función continua? Sí. ¿Por qué es continua? ¿Cómo? Porque su dominio no tiene restricciones, en otras palabras. ¿Está bien? Valor absoluto de x. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una función continua, sí o no? ¿Por qué no sería continua? Continua es. ¿Tiene alguna restricción o sea, la función presenta alguna restricción? No. ¿Verdad que no? Ahora, la función, otra pregunta. La función x más 2 es una función biyectiva. ¿Ahí ya se fueron la puta o no? Sí. Bueno, ¿qué era una función biyectiva? Tenía que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Cuándo era inyectiva? En la práctica, cuando f de a igual a f de e, y sale el mismo valor, ¿verdad? Pero era inyectiva cuando las rectas horizontales le cortaban en un solo punto a la función, si es que le cortaban. Así era en la práctica, ¿verdad? Ahora, la función es sobreyectiva. O sea, esta función es inyectiva porque es una recta.
Y la recta tipo, tiene este comportamiento nomás. Si ustedes trazan rectas horizontales, siempre le va a cortar en un punto nomás a la función. Bueno, es inyectiva. La función es sobreyectiva. ¿Qué tenía que pasar para que sea sobreyectiva? ¿Cuál era el análisis de sobreyectividad? Que el codominio tiene que coincidir con quién? ¿Con quién? Con el rango. Bueno, el rango. ¿Cuál es el rango de la función? Todos los reales, no tiene ninguna restricción. Ahora, si ustedes despejan la x, va a ser i menos 2 y va a ser todos los reales. Entonces, el rango es lo mismo que el codominio, por lo tanto la función es sobreyectiva también. Entonces, podemos decir que como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. ¿Se entiende eso ahora? Bueno, esta función, valor absoluto de x, es una función inyectiva. Tienen que saber que ustedes tienen que saber graficar la función valor absoluto. Es un ave. Esto era x, esto era y. La función valor absoluto es así. Una recta acá, cuando es 0, cambia. Entonces, la función es inyectiva. No, porque al trazar una recta horizontal le va a cortar. Acá no le corta en ningún punto, pero acá, por ejemplo, le corta en 2 puntos. ¿Se entiende eso? Entonces, no es inyectiva. Bueno, la función no es sobreyectiva tampoco, porque el rango no coincide con el codominio, porque el rango es de 0 hasta infinito nomás y el codominio es todos los reales. ¿Se entiende eso? Bueno, básicamente a lo que quiero llegar es que si una función es biyectiva, siempre va a tener derivada, y si una función no es biyectiva, no va a tener derivada. Bueno, otra cosa, porque también les hice este análisis, o les pregunté sobre esta parte que ustedes ya dieron en teoría, sobre la diferencia entre continuidad y derivabilidad. Porque allá dice lo siguiente: si una función está definida en un intervalo, sabiendo de que el punto A o el elemento A pertenece a ese intervalo, entonces si f es derivable en A, entonces f es continua en A. En otras palabras, si yo ya sé que una función es derivable en un punto dado, ya tengo por sabido, o sea, no hace falta que a mí me explique otra vez el ejercicio de que es continua en A. O sea, si es derivable en A es porque sí o sí ya es continua en A. ¿Se entiende eso? Porque para que sea derivable, ¿qué tiene que ser la función primeramente en un punto? Tiene que ser continua, tiene que estar definida. Tiene que estar definida. ¿Qué significaba función definida? Habíamos dicho que tiene que ser continua en ese intervalo. Eso es lo que habíamos explicado cuando comenzamos con esta parte. Entonces, si es que a mí ya me dice que una función es derivable en A, es porque implícitamente la función f ya es continua en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? Si es que f no es continua en A, si ya sé que la función no es continua en A, si es que la función no es continua en el punto A, ¿qué está pasando ahí? No forma parte del dominio. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, ustedes ya saben que igual hacer análisis de continuidad, así que van a saber a qué me refiero. Ahora, si es que la función no es continua, directamente vamos a decir entonces que la función no es derivable en ese punto. Vamos a suponer que a ustedes les pida la derivada de una función en un punto dado. Este ejemplo, f de x igual a 2x menos 1 sobre x más 3. Les pide hallar la derivada en x igual a 3, en x igual a menos 3. ¿Qué van a responder ustedes? Esta es la derivada de un cociente. Acá y T está la fórmula derivada de un cociente. Hacemos todo, resolvemos todo y hallamos la derivada. Pero nos pide hallar la derivada de la función en x igual a menos 3. ¿Qué vamos a responder nosotros? Que no es derivable, vamos a responder. ¿Por qué no es derivable? ¿Por qué no es derivable? No es derivable porque no es continua en x igual a menos 3. ¿Se entiende eso ahora? Eso es lo que nos está diciendo en esta parte. Que si la función no es continua en un punto dado, no va a ser derivable en ese punto dado. No hace falta que yo halle la derivada de la función,
si yo sé que conceptualmente en x igual a menos 3 no va a tener derivada? ¿Se entiende eso? O sea que no hace falta que yo pierda mi tiempo en hallar a través de esa fórmula de cociente la derivada de la expresión. Se puede hallar la derivada en forma general, pero como nos pide en ese punto, no hace falta que hagamos nada, porque en ese punto la función no es continua. Si no es continua, la función no tiene una derivada. Ahora, esto explica mejor todavía lo que nosotros estamos queriendo, o lo que yo quiero tratar de que se entienda. La derivabilidad es una condición suficiente, dice, para que la función sea continua. O sea, lo que explicamos acá nos vamos otra vez. Si una función es derivable en un punto, es porque la función ya es continua en ese punto. Porque la condición para que sea, una de las condiciones para que sea derivable es que tiene que ser continua. Bueno, ahora, y la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Pero en ninguna parte acá nos dice necesaria y suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente concluimos, y después nos vamos al recreo, de que si es que yo veo o yo determino que una función es continua en un punto, yo ya puedo decir que esa función es derivable en ese punto solo porque es continua nomás. Pregunto, ¿ese está abierto o está cerrado? Habla muy fuerte nomás. Y cierra en su cara lo fuerte ahí para que se caiga. No tenga miedo, cierra. Sí. Otra vez. Si la función es derivable en un punto, directamente yo ya sé que la función es continua en ese punto, ¿sí? Que me diga que es derivable significa que ya es continua directamente. Es una condición suficiente ya para la continuidad. Pero si una función es continua, es algo necesario que sea continua para que sea derivable. Ahora, con el solo hecho de que una función sea continua, ya va a ser derivable en ese punto. Y la respuesta nos da este ejercicio. Porque esta función es una función continua, no tiene restricción en su dominio, ¿verdad que sí? No tiene restricción. Pero, ¿qué pasa? No tiene límite. Y como no tiene límite, la función no es derivable en ese punto. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Esa es la diferencia entre derivabilidad y continuidad. Que la derivabilidad ya me asegura que la función es continua en ese punto, y la continuidad en un punto no me... ¿cómo se dice? No es suficiente para que yo diga que la función es derivable en ese punto. ¿Se entiende esa diferencia, chicos? ¿Sí? Bueno, eso nomás. Vamos a salir al recreo y después continuamos con la explicación, porque vaya kilómetro. No se puede explicar tranquilamente. Despiértense también los que están dando su siesta ahora, por favor. Vayan a mojarse la cara o algo así.